Gloria a Dios. Bueno, sean bienvenidos este día, domingo 24 de junio del año 2018. Ya hemos alabado, ya hemos adorado al Señor. Ahora es tiempo de callar para escuchar al Señor. Hoy te va a hablar del Señor. Sabemos que el Señor viene muy pronto. Lo dicen las señales, todo lo que estamos viviendo. El Señor hablaba que cuando la gente creyera haber alcanzado la paz es cuando iba a haber destrucción repentina y que no iban a escapar. La palabra habla que en los últimos tiempos la maldad iba a incrementar a grandes cantidades. Lo estamos viviendo. La palabra dice de aquellos grandes terremotos, guerras y rumores de guerras. Todo eso ya lo vivimos y lo seguimos viviendo. Por esa y muchas más razones sabemos que Cristo viene pronto. Yo me quedé impactado en un video que miré hace como unos 4 o 5 días. En Colombia sucedió eso. Cómo se miraba una nube, lo grabaron, lo filmaron, por eso lo subieron a las redes sociales. Cómo se miraba una nube blanca que venía bajando, se miraba ahí. Y entre medio de la nube se miraba un personaje bien claro, con una vestidura hasta abajo, así como miramos en la película al Señor Jesucristo, así como lo presentan, porque ese era el vestuario que se usaba en aquel tiempo. Entonces lo mirábamos, mi esposa y yo, y nos dimos cuenta que Cristo viene pronto. Esa paz que aparentemente se llevó a cabo con el presidente loco de aquí de Estados Unidos, Donald Trump, y con aquel dictador de Corea del Norte. Vemos cómo hace poco hicieron la paz, porque estaba a punto de estallar la Tercera Guerra Mundial por medio de ese tipo de gente. Guerra nuclear. Aquel hombre estaba bien armado, pero apenas hace unos cuantos días, un par de semanas, que sale que ya hicieron las paces. Aquel hombre desistió y dejó que le quitaran todo armamento nuclear. Entonces Jesús dijo que cuando crean haber alcanzado la paz vendrá la destrucción repentina y que no escaparán. Entonces debemos de estar preparados porque Cristo viene muy pronto. Y es por eso que el Señor nos da mensaje todo el tiempo a sus siervos. Así como a sus siervos los profetas les daba mensaje para llevar a su pueblo, así Cristo hoy en estos tiempos, Él le da mensaje a sus siervos para que sus siervos lo den a su pueblo, a su iglesia, para edificarla, fortalecerla y para darle oportunidad a todos aquellos que nos ven en las redes sociales que aún no han aceptado a Cristo, que aún no lo han confesado como su Señor de sus vidas. Este mensaje es para la iglesia y también para todos aquellos que aún no se han convertido. El título del mensaje que Dios puso en mi corazón para darle es: lo que cuesta ser cristiano. Hoy en día, cual más dice que es cristiano, la gente del mundo dice que es cristiana. Todas las denominaciones, todas dicen que son cristianas. Pero cuando nosotros analizamos sus doctrinas a la luz de las Escrituras, ahí es cuando nos damos cuenta lo falso y torcido que están, porque se apartan de la doctrina de Cristo, poniendo como mandamiento tradiciones de hombres, y no hay una que diga esta está bien, porque lo que a uno le falta a otra le sobra, y todas están torcidas. Pero aquellas que de verdad se centran en la palabra
están en la senda antigua. Porque mucha gente dice, bueno, es que la Biblia es para los viejitos. Ir a la iglesia es para aquellos que ya se cansaron de la vida. Yo recuerdo, a mí me decían eso. No, es que tú, Pedro, porque ya te cansaste de la vida. Tenía 33 años cuando me convertí a Cristo. Una edad que todos andan como locos. Yo era uno de ellos. Y cuando Cristo entró a mi corazón, déjame decirte que verdaderamente entró, porque la pasión y el amor que siento por Él aún está. Y va creciendo. Va creciendo. Ese es el verdadero cristiano, que nunca ha dejado un día de ser cristiano. No que nunca peca, no. Porque todos pecamos, todos le fallamos en cierta forma al Señor. Pero nunca le damos la espalda al Señor. Porque su palabra dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero la gracia sobreabunda no para que sigas viviendo en el pecado, sino por la misericordia de Dios, para que alcances verdaderamente la salvación, para que el sacrificio de Cristo no sea en vano. Lo que cuesta ser cristiano, hoy vas a saber, y lo puedes analizar a través de la Escritura, si de verdad eres cristiano. Vamos a empezar leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 18 al 22. Mateo 8, 18 al 22. Dice así: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a leer el otro pasaje en contexto para entrelazarlo. Lucas capítulo 9. El Evangelio de San Lucas capítulo 9, y vamos a leer los versículos del 57 al 62. Dice así la palabra del Señor: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el Evangelio de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí hemos leído dos escrituras. Marcel, hemos leído dos escrituras
Mateo capítulo 8, versos 18 al 22. Y Lucas 9, 57 al 62. Estas dos escrituras nos hablan de cómo Jesús, cuando andaba predicando la palabra de Dios, su palabra del Padre, porque Él dijo: lo que yo les hablo no lo hablo de mi propia cuenta, sino mi Padre que está en mí, Él es el que habla. Dice: viendo Jesús rodeado de mucha gente, viéndose, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba. Oigan, ¿saben quién era un escriba? Un maestro. Un maestro de la ley. O sea, no era cualquier persona. Él llegó diciéndole: te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Cómo creen ustedes que vivía ese tipo de persona, ese escriba? Vivía en muy buena posición. Ganaban mucho dinero, lo que eran los escribas y lo que eran los publicanos. Los publicanos eran los que cobraban los impuestos. Cómo eran detestados, porque los escribas enseñaban cosas de la Biblia que sí eran verdad, pero ellos mismos no lo vivían. Este hombre, al escuchar a Jesús, le tocó el corazón, y por eso se le arrimó a él y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué cosa le estaba diciendo Jesús a través de esa escritura? Que ser cristiano no es nada más decir: yo soy cristiano. No es decir: yo leo la Biblia. No es decir: yo ya me bauticé. Porque aunque te hayas bautizado, aunque leas la Biblia, al infierno vas a ir a dar si no vives conforme a la palabra de Dios. Si te apartas de la enseñanza de Jesucristo. Esa escritura en 2 de Juan, versículos 9, 10 y 11, nunca se les olvide, ni los que están presentes, ni los que me miran a través de las redes sociales. Porque esa es la clave para que tú puedas ir creciendo en lo espiritual. Cuando verdaderamente escuchas la doctrina de Cristo. Ahí lo dice bien claro, que cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Mas el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Y qué es lo que nos debe de interesar? ¿Tener al Padre y al Hijo o tener religión? ¿Tener al Padre y al Hijo o tener un trabajo excelente? ¿Tener una mansión? ¿Tener cosas? No es malo que lo tengas, si lo puedes tener. Si lo tienes, porque Dios te bendice. No es malo. Cuando tú analizas la vida de los grandes siervos de Dios, tú no miras a ninguno que anduviera mendigando, que anduviera en pobreza. Y hoy en día no miras a ningún falso lobo rapaz que ande mendigando ni que viva en pobreza. No lo miras. ¿Por qué? Porque aquellos eran bendecidos por Dios por su fidelidad. Porque dice: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré.
Pero estos contemporáneos son saqueadores, son ladrones. El Señor Jesús lo dijo ahí en Juan capítulo 10, cuando Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los otros que vinieron después de mí, dice, son ladrones y salteadores. Ellos no entran por la puerta, ellos se brincan. Pero el buen pastor su vida da por las ovejas, y sus ovejas oyen su voz y lo siguen. Jesús le dijo aquí a este hombre, a este escriba, porque fue tocado su corazón. Le dijo: Señor, te seguiré. Maestro, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo el precio que tenía que pagar por ser cristiano. ¿Cuál precio? Simplemente le dijo: las zorras tienen guaridas. O sea, no vas a tener tu buena cama que tienes. Las aves de los cielos tienen nidos, tienen comodidad, cada uno en su hábitat. Las aves hacen sus nidos y viven bien cómodos ahí. Las zorras en las cuevas viven bien. Dice: mas el Hijo del Hombre no tiene dónde repostar su cabeza. Yo me acordaba, ahora que andaba para allá, para el estado de Puebla, cuando hice las campañas, me acordaba las palabras del Señor. Cuando estaba yo acostado allá en pleno piso, sin taparme, de almohada me quité mi playera y me puse la playera de almohada, y me acordé de esas palabras y le dije: gloria a ti, Señor. Nunca se me olvida, ese día hubo muchas almas que se convirtieron. Pero es un precio que hay que pagar. Yo no agarro, no me llevo dinero de aquí que me dan, que ando saqueando las iglesias como muchos lobos rapaces. Yo llevo el dinero que con tanto sacrificio mi esposa y yo nos llega, y lo usamos para la gloria de Dios. Porque ustedes como iglesia de aquí mismo, ustedes se han dado cuenta a quién le estoy exigiendo el diezmo, a quién le estoy pidiendo. Yo ni me fijo, yo veo si hay, lo agarro, y si no, no lo agarro. Pero es a Dios a quien lo haces, no a mí. ¿Cuánto dineral crees que se gastó en esta ida que fui? Y no te estoy diciendo para que des, si quieres, séle fiel a Dios, no a mí, a Dios. Y es el precio que hay que pagar. Ese es el precio que vas a sufrir. Vas a sufrir hambres, los moscos que te pican, la enfermedad que te va a pegar en tu cuerpo por el agua, la comida, que mucha gente no tiene escrúpulos y vende comida dañada. A mí me pasó ahora que fui. Dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué cosa estaba diciéndole Jesús ahí? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo? Y lo digo porque yo lo hacía anteriormente. Pero la palabra de Dios es para que la escuches, la asimiles, la bajes a tu corazón y la pongas por obra. Todos pasamos por ahí. Cuando recién nos convertimos a Cristo, somos nuevas criaturas. Somos como un niño que apenas nació. Necesita cuidados. Yo desgraciadamente no tuve esos pastores que se preocuparan por mí, por mi familia, por mi esposa. No tuve esos siervos que me alimentaran, que me dieran palabra. Pero cuando tú de verdad naciste, buscas el alimento.
buscas, no esperas a que te den. Mira cuántos niños, yo lo miro en México, cuántos niños viven debajo del puente de 8 años, 10 años, 7 años, en las playas, en Acapulco, en la zona de mar, porque sus padres tuvieron muchos hijos y no los pueden mantener, ya andan en la calle, pero tienen vida y buscan el alimento. Desgraciadamente algunos se van por lo malo a robar, a andar usando drogas, pero otros andan boleando zapatos, otros andan diciéndole, ¿le ayudo? Ofreciéndose, pero viven y no se mueren. Y cuando nosotros nacemos del Espíritu, siempre buscamos ese alimento, siempre lo buscamos. A este hombre Jesús le dijo a otro, dice, de sus discípulos, o sea, de los que estaban escuchándole ahí. Otro de sus discípulos se arrimó y le dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. El Señor dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia y que todo lo demás va a venir por añadidura. Eso yo lo viví también. Yo le decía al Señor, ¿dónde está tu añadidura? ¿Dónde están tus promesas? Dejé mi trabajo, dejé todo por seguirte. Así les pagas a los que te sirven. Pero el Señor no me proveyó en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque yo era una persona religiosa. Yo vivía bajo dogmas religiosos que había sido enseñado. Pero cuando el Señor me mostró, me hizo libre, y por eso ahora yo te predico sin pertenecer a ningún concilio, a ningún movimiento religioso. Yo pertenezco a Cristo, el cual deberían de pertenecer todos aquellos que lo invocan. El Señor dice, apártese del mal todo aquel que invoca mi nombre. Aquí vemos cómo Jesús le dijo que lo más importante era seguirle a Él. Ahora, aquí en la otra escritura, en Lucas 9:57, dice que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aquel hombre se arrimó y le dijo que lo iba a seguir, y le dijo las mismas palabras: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro, sígueme. O sea, eso le contestó al que se le arrimó, y le dio esas palabras, el precio que hay que pagar. Y luego Jesús le dijo a otro, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué cosa vemos aquí en respuesta cuando Jesús le dice a aquel, sígueme? ¿Cuántas veces no te ha dicho a ti el Señor, sígueme? Y has puesto primero, este hombre puso primero el sepultar a su padre. Quizás digas tú, bueno, ¿tiene excusa? Iba a sepultar a su padre. Pero fíjate que Jesús no lo excusó, porque el muerto ya está muerto. Por eso Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a predicar el evangelio a los muertos espirituales. El muerto, literalmente muerto físicamente, ya se murió. Ya no hay nada que hacer. Ni porque le reces tantos Padres Nuestros y Aves Marías lo vas a sacar. Y no del purgatorio como enseñan. No,
La gente que muere va al infierno o va a la presencia de Dios. Jesús lo dijo en los dos lugares donde va la gente. Los que creen se van con el Señor. Y aquí vemos en el verso 61, Lucas 9, 61, donde dice que otro discípulo de los que estaban escuchando a Jesús le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, miren qué palabras. O sea, le dijo, déjame que vaya y me despida de los que están en mi casa primero. Y luego Jesús le dijo, ninguno que pone la mano en el arado y mira atrás es apto para el reino de Dios. Tú un día pusiste la mano en el arado, porque si no, no estuvieras aquí. Un día te llegó la palabra del Señor, la recibiste, pero te has apartado de él. Vienes cuando quieres, a la hora que quieres. No tienes, si tú sabes que tienes una cita con el Señor, ¿tú crees que cuando tenías tu novia o tu novio y lo dejabas parado, tú crees que él quedaba contento? Y lo vuelves a dejar parado y tú crees que va a estar contento. Va a decir, a esta no le interesa, o a este no me interesa. Y es cuando se fijan en otra, o se fijan en otra. Entonces, el Señor, ¿cuántas veces te ha llamado a que pongas primero las cosas de Dios? Aquí dice, le dijo a este hombre que ninguno que pone la mano en el arado. Ya sabes lo que es arado. Es los dos bueyes que van unidos con un palo, un madero, y atrás llevan el fierro pesado que va abriendo la tierra para sembrar. Y pone ese ejemplo, que ninguno que pone la mano en el arado, no sé si has visto en las películas, se mira, o en los ranchos, bueno, aquí no, en México más que nada, porque aquí hay maquinarias. El arado no lo puedes soltar, tienes que estarlo agarrando, porque si lo sueltas se cae. Y tienes que ir derechito de acuerdo a los animales, porque ellos van jalando. Y tú con el arado vas haciendo el surco para sembrar. Y dice Jesús aquí que nadie que pone la mano en el arado y voltea hacia atrás es digno. Es apto para el reino de Dios. ¿Cuál sería el antónimo de apto? Inepto. ¿Cuánta gente empezó bien? Puso su mano en el arado. Poner la mano en el arado es el compromiso que tú haces con Jesús cuando te bautizas, cuando le haces la promesa de serle fiel hasta tu muerte, hasta que Él venga. Pero has volteado atrás y traes el arado tirado y haciendo mal trabajo. Y dice el Señor que nadie que voltea atrás es apto. Pero déjame decirte que hay una oportunidad.
El Señor dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Mientras no mueras, tienes la oportunidad de corregir, de volver a tomar el arado y no voltear atrás. Esa es la misericordia de Dios. Jesús nos enseña, vamos a ver 4 puntos. Lo que cuesta ser cristiano, en 4 puntos. Vamos a ver qué nos dice Mateo 28, 19 y 20. Es el primer punto, ahí empezamos. Dice así la palabra del Señor: por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Qué cosa es lo que vemos aquí? Cristianos, ¿qué es lo que vemos aquí? ¿Qué cosa es el primer punto? ¿Cuál es el primer punto? El tiempo. Que tienes que dejar de hacer cosas tuyas, personales, cuando Dios te pone en tu corazón a hacer algo. Aquí Jesús manda que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es un discípulo? Un aprendiz. O sea, que vayas y enseñes. Y luego en el verso 20, ¿qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Qué cosa es lo que escuchas aquí? Te estoy enseñando lo que Jesús quiere que hagas, que cambies, que actúes. Aquí vemos que se necesita el tiempo, ¿verdad? Hagan discípulos. En Marcos 16, versos 15 y 16, vemos lo que nos dice, hablando Jesús ahí mismo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Aquí dice que se predica el evangelio a toda criatura, no religión. El evangelio, que lleves las personas a conocer a Jesús, no a conocer tu denominación. Que lleves las almas a que se integren a la iglesia de Jesucristo, no a la iglesia de X denominación. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? El tiempo. En Hechos 1:18, 1:8, Jesús dijo: y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Qué está hablando ahí? Del tiempo. En Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, dice bien claro: miren con diligencia cómo andan, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Qué cosa nos está hablando aquí? A los cristianos. Que aprovechemos el tiempo. Pero muchos no han entendido qué es aprovechar el tiempo. Cuando habla aquí acerca de que aprovechemos el tiempo, se refiere en lo espiritual.
Se refiere en que aproveches el tiempo para que alcances la salvación, para que alcances la santidad. Porque el tiempo que Dios te da de vida es para que alcances la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso dice, miren con diligencia, con prontitud, rapidez, cómo andan. Y dice, no como necios, sino como sabios. Ya miramos la primera lectura donde Jesús dijo a aquellos que querían sepultar a su padre, aquellos que querían irse a despedir de su familia. Y Jesús dijo, primero es lo espiritual. Y por eso dice ahí, miren cómo andan. Muchos andan aprovechando bien el tiempo, pero viendo cómo hacen dinero, viendo cómo transan, viendo cómo hacen más posesiones materiales. Eso no es aprovechar el tiempo. Porque eso viene por añadidura, cuando tú aprovechas el tiempo en lo espiritual a crecer. Y si yo te lo digo es porque nosotros lo vivimos, mi familia, mi esposa y yo lo vivimos. Por esa razón, ahí en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, vamos a leerlo. 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participásemos de ellos, los creyentes, y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí vemos entonces que en los últimos tiempos iba a haber esos falsos, esas doctrinas de demonios. ¿Por qué la gente no puede detectarlos? ¿Por qué los cristianos contemporáneos hoy en día no pueden detectar esos lobos rapaces? ¿Por qué creen ustedes? Porque no aprovechan bien el tiempo en lo espiritual. Porque ignoran las escrituras. Jesús se lo dijo a los fariseos: ustedes le hierran porque ignoran las escrituras. Ahí vimos lo que es el tiempo. Ahora vamos a ver, ese es un precio, eso es algo que te va a costar para seguir a Cristo, para ser cristiano. Si en esto que se te ha hablado te encuentras ahí, Dios te está hablando. Ese es un punto, el tiempo. Mira, vamos a ver aquí en Mateo 22, el segundo punto. Mateo 22. Y vamos a leer del 15 al 22. Dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece?
¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tientan, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tribuno. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: den pues a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. ¿Qué cosa es la doctrina, lo que nos está enseñando Jesús aquí? Recuerden que estaba hablando ¿con quiénes? Con los fariseos, con los herodianos. Eran gente religiosa que conocía la palabra de Dios, pero bajo términos religiosos. Por eso Jesús les dijo: escribas y fariseos hipócritas, ustedes invalidan la palabra de mi Padre, poniendo como mandamiento tradiciones de hombres. Desde aquel tiempo vemos las religiones cómo se empezaban a formar, no conforme a la palabra, sino conforme a tradiciones y dogmas. Entonces, aquí, ¿qué es lo que podemos mirar? ¿Qué es la enseñanza? ¿Cuál es el precio que tiene que pagar el cristiano? El dinero. Y es donde más le cuesta al cristiano. Y lo digo por mí. Como dije anteriormente, todos pasamos por ahí. Pero cuando ya vas madurando, entonces ya te das cuenta verdaderamente tu responsabilidad. Y se te tiene que enseñar. Aquí vemos entonces que Jesús dijo: denle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Vamos a ver en Levíticos capítulo 27, verso 30. Levíticos capítulo 27, y vamos a leer el verso 30. Levíticos habla de la ley, y aquí les estaba hablando Dios por medio de Moisés. Dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Miren lo que dice. Habla de la 10ª parte de lo que Dios te bendice. Hay mucha gente que dice: oh, no, eso es de la ley. Pues si eso es de la ley, entonces la salvación es de la ley. ¿Tú qué tienes? No tienes ningún derecho, porque todo viene de la ley. No puedes agarrar la salvación que era para los judíos por medio de la ley, cuando Jesús vino a cumplir la ley, a darnos la ley de Cristo para tener también derecho, los derechos que tenían aquellos. Y la ley de Cristo, ¿cuál dice? ¿Qué fue lo que dijo aquí? Esa es la ley, un mandato. Denle al César lo que es del César, o sea, hablando de los impuestos, y a Dios lo que es de Dios. Y aquí venimos aquí a Levíticos para que entiendan qué es de Dios, la 10ª parte de todo lo que te da. Ahora, gente que yo he mirado dice: bueno, pero aquí está hablando de fruto, está hablando de árboles, está hablando de cosas de la tierra. Sí, porque no había industrias, porque no había aquellas fábricas. Todo fue cambiando. Ahora tienes que dar la 10ª parte. Tú ya no te vas a sembrar, alguien sembró ya por ti. Tú estás haciendo otra cosa para vivir. Lo que tú haces para vivir lo necesita aquel que está sembrando para vivir también, y tú necesitas lo que él hace para que tú vivas. Y de todo esto, la 10ª parte le sigue perteneciendo a Dios, te guste o no te guste. Y si quieres darlo bien, yo siempre lo he dicho y lo repito:
Si quieren darlo, denlo, y si no, no lo den. A mí no me haces un favor. El favorecido eres tú por la obediencia. Dios bendice la obediencia. Entonces el segundo punto, hablando del dinero, ¿verdad? Ya vimos a quién le pertenece. Mira, aquí te vas a quedar sorprendido. Deuteronomio 16. Y ahí vas a ver si es a nosotros o no eres a nosotros. Aquellos que alegan que no, que el diezmo, que no. Para muchos lobos rapaces lo enseñan para saquear a la gente. En mi caso no es ese. Mi caso es que tú entiendas la enseñanza. Deuteronomio capítulo 16, versos 16 y 17. Dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Ahora, fíjate lo que está enseñando ahí, Dice, verso 17: cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Aquí es un mandato, ¿verdad? Ese mandato dice que 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere. En la fiesta solemne de ¿qué? ¿En la fiesta solemne de qué? De los panes sin levadura. Ahora, para que entiendas esto, vamos a Corintios. Vamos a Corintios. 1 Corintios, capítulo 5. Ahí lo vas a entender bien a quién se está refiriendo. 1 Corintios, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 5, capítulo 5, verso 8. Dice así: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Con quién debemos de celebrar la fiesta? Acá estaba hablando de la fiesta que se tendría que presentar en el lugar que Dios escogiere para hablar. Aquí, en este humilde lugar, Dios puso en mi corazón que se predicara su palabra. Y cuando tú vienes aquí, ¿qué te dije? ¿Qué les he enseñado? Es una fiesta. Es una fiesta donde hay música y donde hay comida. La música es la alabanza que le ofreces a tu Dios. La comida es la que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la comida. Y cuando nos reunimos aquí, es una fiesta. Estos somos la fiesta de los panes sin levadura. Y por eso dice aquí en el verso 8, lo que leímos ahorita, donde habla 1 Corintios 8, dice: así que celebremos la fiesta. Ahí lo está hablando. Celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, o sea, con la gente del mundo, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Los panes sin levadura representan al cristiano espiritual. Esos son los panes sin levadura. Entonces ya vimos aquí, a través de esta escritura, cómo es que nosotros debemos de celebrar la fiesta. Y dice que debemos de traerle su ofrenda, dice al Señor. Por eso mencionaba que ninguno se iba a presentar con las manos vacías. Por último, para este punto, Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 10. Este es el último de este punto. Malaquías capítulo 3, versos del 6 al 10. Y dice: porque yo Jehová no cambio. Por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Desde el día de sus padres se apartaron de mis leyes y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijeron: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron: ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Malditos son con maldición, porque ustedes, la nación toda, me han robado. Traigan todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y pruébenme en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por ustedes al devorador, y no les destruirá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones les dirán: bienaventurados, porque serán tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios estaba reclamándoles a su pueblo porque le eran infieles. Y esta enseñanza es para nosotros también, para que no les seamos infieles. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta que Él lo demanda para el crecimiento de la obra. Si tú ves que el siervo de Dios o el que está al frente no es un siervo de Dios, ni pecas si no das tu ofrenda, tu diezmo, no pecas. Pero déjame decirte que si estás al frente de un siervo de Dios, que tú miras el trabajo que hace, que miras, por eso en Hebreos 13:7 dice: acuérdense de sus pastores que les hablaron la palabra de Dios, consideren cuál haya sido el resultado de su conducta e imiten su fe. Y ustedes saben lo que este siervo anda haciendo, predicando, ganando almas para Cristo, haciendo crecer la iglesia del Señor. Aquí entonces podemos ver que Dios nos advierte. Nosotros decidimos si aceptamos o no. Él dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ahora, ejemplos. ¿Qué ejemplo? Porque hasta eso Dios nos da ejemplos en la Escritura. Ejemplos que vemos con la parábola del joven rico. ¿Quién no sabe la parábola del joven rico? Aquellos que hemos leído la Biblia. Cómo aquel hombre le pregunta a Jesús que cómo podría heredar la vida eterna, y Jesús le dice: los mandamientos sabes. Dice: todo desde mi juventud lo he guardado. ¿A quién quería engañar? A Jesús. Y le dice: bueno, si ya lo guardaste, pero quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme y tendrás tesoros en el cielo. Ahí vemos que este hombre se fue porque no quería repartir lo que tenía. Otro ejemplo que vemos en Lucas, el joven rico se encuentra en Lucas capítulo 18, versos 18 a 25, para aquellos que me ven en las redes sociales, para que lo lean. Y el ejemplo que vamos a mirar ahorita se encuentra en Lucas capítulo 5, verso 27.
es cuando Jesús llamó a sus discípulos. Dice que pasando donde estaba el banco de los tributos, miró ahí a Leví, que vino a ser el apóstol Mateo, porque el Señor le cambió el nombre. En Lucas 5:27, ahí empieza. ¿Qué hizo Jesús? Lo llamó, le dijo, sígueme. Y dice la escritura que aquel hombre no era cualquier persona. Hagan de cuenta que era un trabajador del IRS aquí en Estados Unidos, o un trabajador de Hacienda en nuestros países hispanos, en México. Tenía dinero, pero cuando Jesús le dijo, sígueme, dice la escritura que al instante, dejándolo todo, le siguió. O sea, no me puedes decir que no se puede obedecer la palabra de Dios cuando tú la has entendido. Porque si no la has entendido, tenlo por seguro que no te va a importar. Otro ejemplo que vemos, Lucas 9 del 1 al 10. No lo vamos a leer, simplemente para los que están tomando notas. Es la historia de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de Leví, o del apóstol Mateo que acabamos de mencionar. Era el boss de todos, el jefe de todos los publicanos, los que cobraban los impuestos. Y ahí narra la historia, Lucas 19 del 1 al 10. Cómo Zaqueo se convirtió a Cristo y ofreció la mitad de sus bienes a los pobres. Y todavía dijo, y si alguno lo he defraudado, se lo regreso cuádruple. Esos son los siervos de Dios, los que de verdad se convirtieron. O sea, no necesitas esperar tanto tiempo. No, que todo es que todo va a su tiempo, hermano. No, es que el tiempo, desde el momento que lo entiendes, es tiempo. Por eso ahí Pablo le dice a Timoteo, capítulo 6, verso 8. Vamos a leerlo, Timoteo, 1 Timoteo 6, 8. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 8, dice así: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pablo hablando que cuando la persona agarra, ama el dinero, no es malo que tengas dinero. No es malo que quieras dinero, trabajas y lo adquieres, pero hay un orden que Dios estableció. Pero cuando amas más al dinero, ese es el pecado. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Amar al dinero es pecado y se nombra idolatría. Ese fue el punto número 2. Punto número 3. Se le dijo a Josué, capítulo 1, versos del 5 al 9. Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Así como estuve con mi siervo Moisés, así también estaré contigo. Solamente te mando, y le vuelvo a repetir, que te esfuerces y que seas valiente, y que pongas por obra todo lo que mi siervo Moisés les ha dado,
porque hasta entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que emprendas te saldrá bien. ¿Qué nos enseña esa escritura? ¿Cuál es el precio que debemos de pagar como cristianos? Eso cuesta seguir a Cristo, el esfuerzo, y mucha gente no quiere esforzarse. Mucha gente busca la comodidad. Mucha gente dice, no, pues, ¿para qué voy tan muy lejos? Mejor voy aquí cerquitas. Y no se trata de eso. Está bien, si estás cerca, si estás recibiendo alimento, es un siervo de Dios, gózate. Pero desgraciadamente, siervos de Dios, que damos la palabra como Dios la da, habemos muy pocos. Muy pocos que amamos las almas. Porque muchos aman tu dinero. Muchos aman tener mucha gente para creerse grandes, arrogantes. A Jesús no le interesó eso. Cuando Jesús andaba predicando, lo seguía multitud. Pero cuando les empezó a hablar la palabra, ¿qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede sobrellevar? Y se apartaron. Se fueron, le dieron la espalda a Cristo. Porque sentían dura la palabra. Y así hay muchos cristianos que cuando saben el precio que hay que pagar, no lo quieren pagar. Así como el joven rico se fue porque no quiso pagar el precio. Y Jesús, ¿qué les dijo? Cuando Pedro ve que estaban ya solos ellos nada más: Señor, ¿se han ido todos? ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quieren irse también ustedes? Entonces muchas veces la gente dice, no, es que allá un siervazo, un siervo de Dios, mira qué iglesia tan grande tiene. La gente se confunde, la gente piensa que porque hay unos, donde hay unos 10, 20, no es iglesia, no está Dios ahí. Piensan que solamente donde está un templo grande, donde hay mucha gente, esa es una iglesia. No, ese cuadrito ahí donde están 8 o 10 personas. Déjame decirte que se engaña la gente. ¿Cuánta gente desea de esas religiones, de esas grandes iglesias que se creen, escuchar lo que se les está dando? ¿Cuántas iglesias crees tú que no desean con ansia esta palabra? Y te lo digo porque como yo lo subo a YouTube, me llama mucha gente de muchas partes. Se gozan porque van aprendiendo, se van alimentando. El esfuerzo. Lucas capítulo 13, versos del 24 al 27. No lo vamos a leer, simplemente se los doy para que sepan dónde está. Es hablando Jesús, donde dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque ancho es el camino y ancha la puerta que conduce a la destrucción, y muchos los que van por ese camino. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida eterna, y pocos los que lo encuentran. Entonces aquí vemos, dice: esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Ahí en Mateo 7 del 13 al 14 también les dice lo mismo: entren por la puerta estrecha. Cuando entramos por la puerta estrecha, venimos a ser hijos de Dios, venimos a formar la iglesia de Cristo. Pero cuando ya llegaste a ese extremo, hay otro precio que pagar. Mateo capítulo 10, versos 34-39. Vamos a leerlo. Mateo 10, versos del 34 al 39. Dice así la palabra del Señor: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre,
y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Qué cosa nos está hablando Jesús ahí? El esfuerzo que tienes que pagar si de verdad eres cristiano. Que los enemigos van a ser los de tu casa. Cuando Jesús llega a un hogar por medio de un hijo, de la mamá o del papá, ahí empieza el problema, ahí empieza la disensión. Por eso Jesús dijo: y los enemigos del hombre serán, o sea, está hablando en futuro, serán los de su casa. Y es ahí donde la gente no quiere pagar el precio, donde la gente no quiere que se burlen de él. ¿Y qué hace? Se hace tibio, se adapta a los hermanitos de la iglesia y se adapta a la gente del mundo. ¿Para qué? Para que no se burlen de él, para que no lo rechacen. Pero dice la Escritura que los peores enemigos del hombre serán los de su propia casa. Eso yo lo viví. Y luego la advertencia que nos hace el Señor: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Fíjense qué tremendo. Porque dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre. Hónralos. Pero cuando los amas, no dice que no los ames, pero cuando los amas más que a Jesús, no eres digno de Jesús. Quizás, bueno, pero Jesús es envidioso o qué. No, es que simplemente hay un orden. Jesús es glorificado cuando tú honras y amas a tus padres. Pero cuando se trata de hacer algo y que tú no, es que no puedo ir a predicar allá porque pues cómo voy a dejar mi familia. ¿Ustedes creen que a mí no me duele dejar mis hijas, mi familia, mi pequeña que me habla y me dice que me extraña porque yo mato los monstruos y yo la cuido? Mi niña de 5 años, ¿ustedes creen que no es duro? ¿Ustedes creen que yo ando allá como fiesta, como de vacaciones? Ese hermano que me invitó ahora que anduve en Puebla se dio cuenta que yo ando predicando, porque ellos iban con fines de predicar, pero también iban con fines de vacacionar. Varias veces que vamos a tal parte a bañar. Yo no vengo de vacaciones, yo vengo a predicar. Eso es aprovechar bien el tiempo. Miren con diligencia cómo andan aprovechando bien el tiempo. Es ahí donde Jesús dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Imagínate que yo no fuera, si yo no hubiera ido, ¿cómo voy a dejar mi familia? Que yo no hubiera ido. ¿Sabes cuántas almas se convirtieron a Cristo? ¿Sabes cuántas almas se bendicieron? ¿Y qué hubiera pasado si yo no hubiera ido? ¿Sabes cuántas almas salieron de muchas dudas? Y lo pueden ver en YouTube. Apenas ya tenemos la primera campaña, me faltan 2. Y Jesús les dice aquí: el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que no toma su cruz. ¿Qué significa la cruz? El sacrificio, el sufrimiento. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí.
Entonces, aquí es el tercer punto que se refiere al esfuerzo. Al esfuerzo. Lucas capítulo 14, verso 25. Lucas. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Aquí Jesús lo vuelve a hablar y bien claro. Dice, pone un ejemplo en el verso 28. ¿Quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. ¿Saben a qué se está refiriendo aquí? Aquí Jesús se está refiriendo a aquellas personas que se les ha predicado un evangelio rebajado, que no les han enseñado verdaderamente la palabra de Dios, que solamente les interesa convencerlos para que vayan a su iglesia, a su religión, pero no les dicen el precio que hay que pagar. Y cuando vienen los problemas, ¿qué hace la gente? Se vuelve otra vez, o sea, ya no continúa con esa construcción. Espiritualmente hablando, Dios está empezando la obra en ti, pero si tú te apartas, la obra se para. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a hacer la gente? ¿Se va a burlar de él porque empezó y no terminó? Así hay muchos cristianos que empezaron, pero cuando se trata de pagar el precio, se regresan, dejan de seguir y la gente se burla. Y lo digo porque a mí me ha tocado ver. Me han dicho: mira, ¿para qué voy? Todos son hipócritas. Mira, yo conozco a fulano, andaba bien ganoso, 1 año, 2 años y ya se acabó. Eso me lo dijo a mí una persona cuando supo que yo me había convertido a Cristo. Por cierto, de apodo le dicen la borrega de Ahuehuetzingo, Morelos. Cuando supo que me convertí a Cristo, no lo podía creer. Y le dijo a mi madre: no, ese anda por las hermanitas ahí. Yo lo conozco a Pedro como era. No, él no es cristiano. Y el día que lo conocí,
que fui, él me dijo esas palabras personalmente. Yo conozco a fulano, mira, de allí 2 años y ya anda igual. Otro que vive en tal parte dejó hasta a su mujer y se llevó a otra. ¿Y saben lo que me dijo? Dice, tú 2, 3 años vas a andar igual, Pedro. Dice, es más, si dura 5 años, te regalo un pastel de 5 pisos. Saludos, Borrega, yo sé que un día lo vas a mirar esto. Y le dije, voy a venir por ese pastel. Fui a los 7 años y llegué a visitarlo, porque el día que él me dijo eso, yo le dije, anótalo en un calendario para que no se te olvide. Y fui a los 7 años, no fui a los 5. Le dio mucho gusto verme cuando me miró. Y dice, ¿cómo te ha ido? Le dije, muy bien. Le dije, ¿sabes por qué vengo? Dice, dime, ¿te acuerdas que me prometiste un pastel si duraba 5 años? Vengo por el pastel. Le digo, y no fueron 5, fueron 7. Dice, ¿a poco ya pasaron esos años? Le dije, ¿te acuerdas que te dije que anotaras? Ve y asómate donde anotaste, porque yo miré donde anotó. Y fue y me dice, vamos, Pedro, vamos a traer el pastel porque lo mereces. Eres el único, dice, que yo conozca que lleva ese tiempo. Lo he vuelto a ver, le dije, ¿qué tal si me dices los años que me dabas el pastel? Dije, ya fueran 25 años, hace un año lo miré. Era un pastel de 25 pisos. Pero todo esto es cuando de verdad te conviertes a Cristo. Estás dispuesto a pagar ese precio. Ese precio. Por último, Juan 13, 34 y 35. Juan, capítulo 3, versos 34 y 35. Aquí Jesús está hablando y dice, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado, que también se amen unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieran amor los unos con los otros. ¿Qué estamos viendo aquí? El mandato de Cristo, que nos amemos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. El cuarto punto que debes de pagar para ser cristiano es el amor. Es mandato de Jesús que debemos de amarnos los unos a los otros. Pero como les decía en predicaciones pasadas, ¿cómo puedes dar amor a algo que no tienes? Tienes amor a tu esposa, amor a tus hijos. Tienes amor, el amor filial, el amor eros, pero el amor para Dios y el amor para tu prójimo es el amor ágape, que solamente es la esencia de Dios, porque Dios es amor, y ese se llama amor ágape. Y cuando tú te llenas de la palabra de Dios, la palabra de Dios es espíritu. Cuando tú recibes al Espíritu de Cristo, ahí trae Jesús los genes del Padre, que son el amor ágape. Entonces, para que tú puedas amar a tu hermano, tienes que estar lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo. Y entonces sí vas a poder amar a los demás hermanos. Mira ahorita, se aman los de la denominación misma,
Pentecosteses se llaman entre pentecosteses, bautistas entre bautistas, testigos de Jehová entre testigos de Jehová, católicos entre católicos. ¿Por qué? Porque no tienen el amor ágape. Porque no lo tienen. Ahora, Dios, Juan 3:16, hay algo muy importante que podemos aprender de ahí. Dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero miren las palabras. Que de tal manera amó Dios al mundo. Amó. No ama. Es un error muy grande decir Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Yo pensaba que era cierto, que Dios ama al pecador y que aborrece al pecado. Dice que tanto amó. ¿Qué es amor? Tiempo pasado. Por amor a la humanidad envió a Jesús su Hijo, porque de tal manera amó. Pero desde el momento que viene Jesús aquí, no lo recibes. Desde ese momento dejas de ser amado por Dios, porque Dios no ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dios desea que el pecador se arrepienta. Dios aborrece el pecado y no ama al pecador, porque si ama al pecador, entonces como desgraciados lo va a mandar al infierno. ¿Por qué lo va a mandar al infierno? Tú no vas a destruir algo que amas. Entiéndanlo allá en las redes sociales. Dios no ama al pecador, lo amó y por eso envió a su Hijo al mundo. Pero desde que envió al mundo a su Hijo, desde ahí dejó de amar al pecador. Ama a los que obedecen su palabra. Ama a sus siervos. Juan 14:21 lo dice bien claro. Y el verso 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso dijo Jesús. O sea, Dios, el Padre, te va a amar. Pero si tú tienes los mandamientos de Jesús y los guardas. Eso dice el verso 21, Juan 14:21. Ahora mira lo que dice el 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Entonces Dios no ama al pecador. Dios detesta a ese miserable pecador. Dios desea que se arrepienta para que Dios lo perdone y lo salve, pero no lo ama. Lo amó, por eso mandó a su Hijo. Pero cuando desechas al Hijo, estás desechando al Padre. Jesús dijo: el que a ustedes recibe, a mí me recibe. El que a ustedes desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, no me desecha a mí, sino a mi Padre que me envió. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ya no ama Dios al pecador, ama a los que se arrepienten. Entonces, el cuarto punto, decimos que era el amor. Luego, ahí, en el verso Juan 14:15, Jesús dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Primera de Corintios, capítulo 13, versos del 1 al 8. No lo vamos a leer, simplemente lo doy, pero dice la palabra así. Pablo habla acerca del amor. Pablo dice: si yo diere mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. Si yo diere mis cuerpos que lo mutilasen por amor a las almas, pero no tengo amor, nada soy. Si yo diere todos mis bienes a los pobres, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 8.
que si no tenemos amor, de nada nos sirve. Porque hay muchos que van por necesidad, porque los mandan a anunciar el Evangelio. Hermanos, tenemos nuestra área que debemos de cubrir. Ustedes les tocó allá, vayan y anuncien. Nosotros necesitamos predicar la palabra de Dios por amor a Dios. Gálatas capítulo 5 verso 13 dice: sírvanse los unos con los otros con amor. Efesios 4 versículo 15 dice: siguiendo la verdad en amor. Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor. ¿Quién es la verdad? Jesús. Juan 14:6. Pero Pablo también les aclara en Romanos capítulo 12 verso 9 que el amor sea sin fingimiento. A Dios no lo vas a engañar. El amor debe de ser sin fingimiento. Con esto terminamos. Lo vamos a leer y terminamos. Apocalipsis capítulo 2. Con eso terminamos. Apocalipsis capítulo 2. Dice así la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es lo que vemos aquí por último? Que no importa cuánto te esfuerces, cuánto trabajes para Dios, pero si no lo haces con amor, de nada te sirve. El Señor te lo va a demandar. Por eso dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y hace la advertencia: recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Qué está diciendo? Que te analices tu caminar, y donde te reventaste, te vuelvas a conectar para que siga fluyendo Dios, el poder de Dios en tu vida, el amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces vas a hacer las cosas con amor cuando estás bien conectado con Dios, porque fluye a través de ti. Ese es el amor. Entonces fueron 4 puntos, 4 cosas que debe de pagar el cristiano para de verdad ser cristiano. 4 cosas: el tiempo, el dinero, el esfuerzo y con último el amor. 4 cosas. Si te falta una de esas, estás mal. Estás mal. Dios tiene su orden y nadie lo cambia, aunque tengas buenas intenciones. Pero Dios ya lo estableció así, y así va a ser. Ni una jota ni una tilde, dijo Jesús, va a dejar de cumplirse de mi palabra.
Este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón para compartirlo a ustedes que están aquí presentes y también a aquellos que me ven en las redes sociales. El título del mensaje: lo que cuesta ser cristiano. Si analizando tu vida te das cuenta que te encontraste aquí fallándole, es de hombres el pecado, pero es de cobardes no conocer su pecado. Yo te invito a que te pongas a cuentas, como dice el profeta Isaías capítulo 1: vengan a mí y estemos a cuentas. Aunque tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como blanca lana. Si quisieren y oyeren mi consejo, comerán del bien de la tierra. Y si no, dice, serán destruidos, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Esa es palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Y es un placer haber compartido con ustedes este mensaje. Si tienen algunas preguntas, quieren comentarme algo, háganlo con gusto. Soy el pastor evangelista Pedro Delgado. Mi teléfono, área 210-831-1199. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.